Tenemos el inmenso placer, porque siempre para nosotros recibir a Luis García Gil es un inmenso placer. Alguien que siempre ha creído mucho en nosotros, alguien que siempre ha colaborado con nosotros, creo que es la quinta vez, ¿no?, en esta etapa documental de estos 10 años. No quinto malo. Que colabora, se ha presentado 2 documentales, ¿no?, ¿te lo recordás? Sí, efectivamente, de Medio de las Olas, Vivir en Gonzalo. A Gonzalo García Pelayo. Gracias a su intermediación conseguimos que Gonzalo García Pelayo, después de 30 años, volviera al cine en Alcance, estrenando Alegrías de Cádiz hace un par de años, en una memorable sesión. Y también, como es alguien, ¿cómo se diría hoy?, transversal, aparte de cineasta, un tipo estupendo, alguien con quien se puede conversar de cualquier cosa, hasta de fútbol. Es un muy buen escritor, pues nos ha presentado el tercer libro de cine que presenta con nosotros. Presentó el de Truffaut, que sacó en cátedra hace unos años, y presentó su poemario Las gafas de Allen, que aunque era un poemario, pues bueno, tenía bastante punto de contacto con el cine, ¿no? Creo que deberíamos todos valorar que un gaditano, o sea, fuera de la periferia, fuera de Madrid y Barcelona, de los grandes círculos críticos de este país, pues publique libros en cátedra como el de Truffaut, la colección que todos los grandes lumbreras de la crítica y de la historia del cine publican ensayos sobre cineastas, pues publicó el de Truffaut. Y este libro que va a presentar ahora, el de Don't Sidney Critic, lo ha publicado TID, que también es una editorial bastante potente ahora mismo en el tema del cine, ¿no? Así que creo que tenemos que valorar eso. Yo sin más le dejo a él, dejo a sus 2 invitados, que también agradezco que estén aquí. Y yo solo espero que os pase lo que me pasó a mí. Yo he leído el libro este verano porque me lo dio cuando salió a principios de verano, y me he pasado todo el verano viendo películas de Clint Eastwood y viendo películas de Don Siegel, ¿no? Objetivo cumplido, entonces. Ya os dejo con ellos, gracias. Si funciona esto. ¿Sí? No. En principio no. Pero por lo visto la acústica es buena, dice que sea. Bueno, sea no importa. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por asistir aquí a este acto de presentación de este libro de Don Siegel y Clint Eastwood, una historia del cine americano y sobre todo en un marco tan estupendo y tan importante para la cultura y para el cine de nuestra ciudad y de nuestra provincia como es el Festival de Alcances. Para mí, ante todo, es un honor poder estar aquí colaborando con Luis en la presentación de este libro, porque desde que le conozco siempre me he identificado mucho con él. Para mí, ya no solo por la edad, porque tenemos prácticamente la misma edad, sino también por las pasiones, por los gustos que siempre compartimos, ¿no? Gustos cinéfilos, gustos musicales, sentimos pasión no solo por Clint Eastwood, sino también por genios como François Truffaut o Woody Allen, sin ir más lejos. Tenemos, digamos, las mismas raíces cinéfilas, en aquellas épocas de Carlos Pumares y su Polvo de Estrellas, allá por finales de los 80 y de los 90, y también pues pasiones futbolísticas, ¿no? Ese Real Madrid y ese tour por el Bernabéu este verano con Butragueño, te envidio, te envidio. Entonces, digamos que a mí, el hecho de que un amigo como Luis García Gil pueda escribir un libro tan interesante sobre una figura a la que yo tanto respeto, para mí, pues la verdad es que siempre me llamó la atención desde que me enteré que el proyecto comenzaba. Esta obra no deja de ser una celebración de la manera de plasmar una pasión y admiración por parte del escritor hacia 2 autores. En un principio parece que antagonistas, si los ves en frío, 2 personas que no se parecían absolutamente en nada y que, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los tándems más importantes de la reciente historia, o digamos de la historia del cine norteamericano. Centrándonos en el comienzo del libro, siempre le agradeceré y siempre le repetiré a Luis hasta la saciedad que me encanta de qué manera él comparte con nosotros sus inicios, sus experiencias personales. Para mí Clint Eastwood ha sido una de las figuras por las que yo me aficioné al mundo del cine, y tanto como él comunica y comparte con nosotros, yo también era un ratón de videoclub, que en los años 80 pues íbamos escarbando entre las estanterías, descubriendo muchísimo cine nuevo. No se le puede reprochar a Clint Eastwood películas menores, como puede ser Duro de Pelar, El Sargento de Hierro. Son películas que se veían en vídeo en su momento, pero que, sin embargo, nos ayudaron a descubrir a un autor que ya estaba dando
obras maestras desde los años 70 y que a partir del año 92, con Sin Perdón, pues fue cuando, en cierto modo, ya la crítica mundial se rindió a sus pies. Digamos que el aspecto más brillante de este libro, el aspecto más brillante de este libro es sobre todo la reivindicación de dos personajes irrepetibles que no casaban con el sistema y que, sobre todo, lo más importante es que la técnica cinematográfica que tiene Clint Eastwood, su maestro fue Don Siegel. En este libro se explica perfectamente, porque Clint Eastwood rueda antes de los plazos de rodaje, termina antes del rodaje, el presupuesto no lo termina, eso es todo de Don Siegel, que no paraba de nadar en las cloacas del cine B con todos los problemas habidos y por haber en la producción. Muy interesante, sobre todo, que se reivindique la figura de Don Siegel y de Clint Eastwood en una época en la que no se conoce demasiado al autor y que explica por qué a partir del año 92 Eastwood, con Sin Perdón, es considerado uno de los directores más grandes. Así que, como libro, me parece realmente apasionante y ahora, de todos modos, iremos comentándolo durante los próximos minutos. ¿Usa el micrófono? Yo creo que no se escucha, ¿no? No, se escucha bien. Pues, buenas tardes. Es para mí también un placer estar aquí acompañando a Luis en este escenario que es tan querido para mí también, por razones que no voy a glosar ahora. Diré solo una, y es que mis comienzos como escritor de cine, mi primera ocasión de escribir artículos haciendo literatura y observaciones personales a partir de obras clásicas del cine, me la dio Alcance, o mejor dicho, me la dio Diario de Cádiz a raíz de Alcance, que me permitió pues comentar esos ciclos, esas retrospectivas de grandes autores que solían ser uno de los platos más apetecidos de la muestra cuando esta estaba consagrada al cine de ficción. Ahora hay también otros platos apetecibles, pero bueno, yo me estrené en aquella época. Yo no he sido exactamente un ratón de videoclub. Yo era más bien un asiduo de esos ciclos, esos maravillosos ciclos de cine de los miércoles, de los viernes, de los sábados que había en televisión, y que cuando solo había un canal de televisión eran insoslayables, ¿no? Y yo me abonaba a esos ciclos y les debo pues el primer conocimiento que tuve de los grandes directores, de los clásicos, y bueno, y un poco el nacimiento de mi amor por el cine. Un amor que aparte que de llenar muchas horas solitarias, como explica Luis en el prólogo de este libro, ¿no? En esa magnífica imagen de los domingos, de los desolados domingos por la tarde en que un adolescente no tiene otra cosa que hacer que sacar una película del videoclub, y bueno, y encontrar ahí pues una expansión para la imaginación, para la fantasía, etcétera, ¿no? Pues me he perdido un poco, ¿no? Aparte de dar lugar a eso, a la apreciación del cine, es también un excelente motivo para la amistad, ¿no? Para las largas conversaciones. Uno de los grandes placeres que nos da el cine es poder hablar de cine con otra gente que es entusiasta de lo mismo, ¿no? Yo lo he visto con conversaciones más gratificantes, ¿no? Incluso cuando uno discute, cuando uno se pelea, cuando uno discrepa, que yo espero que discrepemos, sí, que estemos de acuerdo, pero que se crea aquí calor y entusiasmo, que estoy seguro. Se va a crear calor y entusiasmo porque este libro destila calor y entusiasmo desde la primera página hasta la última, ¿no? Y es uno de los aspectos más gratos de su lectura, lo cual no sería suficiente, evidentemente, si el libro no estuviera bien hecho. Y es un libro magníficamente concebido, pese a su superficie, digamos, de su tono próximo, cercano, de divulgación, de confidencia personal, pues tiene un marco teórico sólido. Empieza nada menos que con una cita de Harold Bloom,
hablando de la ansiedad de la influencia, ¿no? Y usando esa idea para describir esa relación peculiar que hay entre un director de la edad de Don Siegel y un discípulo tan aventajado, que bueno, y más que discípulo aventajado como fue Clint Eastwood, ¿no? La altura del concepto da idea un poco del nivel teórico en el que se mueve Lewis. El libro está lleno de intuiciones teóricas brillantes, ¿no? Hay una comparación entre el cine de Raoul Walsh y el de Don Siegel, por ejemplo, que yo creo que es muy acertada y que encauza la obra tanto de Siegel como de Clint Eastwood en la dirección por la que van. Pertenecen a un río de cine narrativo, de cine que cuenta cosas, de cine que transmite acción y emoción, y bueno, y la verdad que la referencia me pareció muy brillante. Aunque el libro habla de Don Siegel y Clint Eastwood principalmente, yo le haría también mucho caso al subtítulo Una historia del cine americano, porque es un panorama de toda una época del cine americano, y hay también párrafos de destellos breves quizá, pero muy brillantes sobre otros directores que entran en la historia, por ejemplo Cimino, que dirigió una película muy interesante, Un botín de $500,000. Que tú escribías también hace poco. Una película realmente interesante. Hay también algún párrafo sobre el artesano Ted Post, que yo ahí sí te diría que me da un poco de pena que no le dieras más cariño, porque es un director que al menos tiene dos películas brillantes que a mí me gustan, ¿no? Que son Cometieron dos errores, con Clint Eastwood, y la Patrulla con Burt Lancaster, que es una película de guerra excelente. Pero bueno, ahí está la referencia de Ted Post, de su papel en la carrera de Clint Eastwood, que está muy bien. Hay una magnífica recensión de un artículo que yo no conocía, de Miguel Rubio, sobre la generación perdida de cineastas nacidos en torno a 1910, como Don Siegel, que la verdad que es un marco Mundo muy Joven, además, en la revista que Mundo Joven. pues yo no conocía este artículo, y me ha parecido un marco también muy certero para situar tanto a Siegel como las influencias que luego heredará Clint Eastwood, ¿no? Y luego hay referencias a detalles que muchas veces no nos fijamos en las películas, ¿no? Por ejemplo, la música en las películas de Clint Eastwood, que es muy importante, y en la que participan pues compositores tan importantes, tan interesantes como Lalo Schifrin, que yo les recomiendo que busquen cualquier canal musical de streaming de estos que hay en internet y se pongan a escuchar a Lalo Schifrin por largo, porque es un músico de una categoría inmensa, que hace jazz, que hace banda sonora, que hace tango, bossa nova, etcétera. Está también Lenny Niehaus, que es un saxofonista de jazz espléndido. En fin, yo digo, no deja escapar prácticamente ningún aspecto interesante del cine, tanto de Eastwood como de Siegel. Y bueno, y el libro pues es muy recomendable y muy estimulante de leer, ¿no? Y nada, y yo creo que ya empezamos. Yo te pediría que me contestara a mi pinchazo de Ted Post y ya seguimos, ¿no? Bueno, primero, antes de hablar de Ted Post, pues agradeceros la presencia a todos vosotros. Me siento siempre muy feliz de estar siempre acompañado de la familia, de los amigos, de compañeros también del Colegio Argantonio, de colegas también de escritura que veo por aquí, como Jesús Maeso, Jesús Joaquín León, Eduardo Flores, no sé si se me escapa alguno, José Antonio Barber también, acaba de entrar. Muchas gracias por tu asistencia también. Y bueno, evidentemente primero hay que hacer un capítulo, yo sé que esto es un poquito aburrido, pero es obligado, de agradecimientos, ¿no? Antes de entrar, a mí me gustaría que debatiéramos, ¿no? Porque el libro ya está escrito, yo ya aquí he soltado todo lo que tenía que decir sobre estos dos grandes personajes del cine, y a mí me apetecía mucho además escuchar a Andrés y a José Manuel y enriquecerme también con la visión de ellos, incluida la visión de Ted Post, que me parece muy interesante. Agradecerles a ambos su presencia. A Andrés Martín lo conocí a través de mi mujer, Carmen Paul, porque era colaborador de Cinéfilo de Onda Cero, y siempre me pareció todos los comentarios que él hacía en Onda Cero pertinentes, y como él ha comentado, yo me sentía muy reflejado también en su forma de entender, y me siento muy reflejado en su forma de entender el cine.
a través incluso del perfil este de Facebook que te has creado, donde unes a Tarantino y a Woody Allen, pues haces comentarios ahí fantásticos, pinceladas de cine, y realmente pues venimos un poco de un mundo muy similar, precisamente de ese rastreo de los videoclubs, ¿no? Exactamente. Y bueno, qué decir de José Manuel Benítez Ariza, que es un escritor al que admiro, un escritor que ha sabido, como lo supo hacer Fernando Quiñones en su momento, aunar la poesía, el ensayo, el relato, la narrativa con una capacidad encomiable, y además es un hombre de cine, con lo cual para mí era importante también tenerlo aquí conmigo, ¿no? Así que estoy muy contento de tenerlos aquí en la mesa. Agradecer, por supuesto, a la editorial, es decir, sin una editorial que apoye tu trabajo sería imposible, ¿no? Caminar en este mundo literario. Es el segundo libro que hago con TID, después del que dediqué a Serrat y Sabina, el diccionario a vista de pájaro. Y bueno, me siento muy contento de esta editorial, porque para un escritor lo más importante, y bien lo saben los aquí presentes, es que los libros tengan distribución. Que tú vayas a Madrid o Barcelona y te encuentres el libro en el Corte Inglés o en la FNAC o las grandes superficies y en las pequeñas, ¿no? Y esta editorial la verdad es que distribuye muy bien y estoy muy contento de trabajar con ellos y con Carmen Bayot, que es la cabeza visible de la editorial. Por supuesto Alcances y la persona de Javier Miranda. Alcances como mi segunda casa. Yo me crié, como creo que José Manuel, como creo que también Andrés, viendo cine en Alcances. Y creo que en ese sentido también tenemos que recordar la figura de Fernando Quiñones, nunca está de más recordarlo cada vez que hablamos de Alcances. Y por tanto me siento muy feliz de presentar este libro aquí, como ya hice con el de Truffaut y el de las gafas de Allen. Y por supuesto agradecer, también siendo mi mujer periodista, agradecer a los medios de comunicación la cobertura que han tenido del libro, ¿no? No quiero que se me olvide nadie, pero Onda Cádiz Televisión, Diario de Cádiz a través de Julio Sampalo, Onda Cero a través de Leonardo Galán, Canal Sur, Radio Nacional de España, María Ángeles Robles aquí presente también a través de Cao Cultura. La verdad que todos han llenado de cariño, ¿no? este libro. Sin ellos, evidentemente, el libro no llega al público y no se podría difundir. Así, antes de entrar un poquito a debatir, yo lo que quiero es leer el prólogo como forma también de engancharos en la lectura del libro, porque el prólogo yo creo que es la parte más emocional del libro, ¿no? Después entramos en la parte analítica, donde uno se sumerge en la personalidad de Siegel y de Eastwood. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un libro sobre Clint Eastwood. Es uno de mis héroes, en fin, de esa cinefilia adolescente, y lo que pasa es que, claro, había muchísimo publicado ya, pero no había ningún libro que enlazara a Clint Eastwood con Don Siegel. Y para mí el cine, ya se ha comentado aquí, pero el cine de Clint Eastwood no se puede entender sin el magisterio de Don Siegel. Hay mucha gente, críticos reputados como Carlos Aguilar, que insisten mucho en Sergio Leone, pero para mí Sergio Leone, que además dijo de Clint Eastwood que era un hombre con dos expresiones, una con sombrero y otra sin sombrero, realmente con Sergio Leone había una relación importante de dar a conocer a Eastwood al mundo, pero realmente no había una relación de amistad como la que sí entablan Siegel e Eastwood. A mí me hubiese gustado meterme en esas conversaciones, largas conversaciones que tendrían los dos, y en cómo el uno influyó en el otro, y en cómo incluso el discípulo, como tú también has comentado, terminó también enriqueciendo al maestro. De alguna manera el cine de Siegel se revitaliza gracias a Clint Eastwood. Sin duda alguna. Harry el Sucio es una obra maestra que redefine también el thriller, ¿no? Lo cual es importante, y el cine de la época en los años 70. Bueno, el prólogo que me siento, porque yo creo que define muy bien el libro, y ya pasamos un poquito, y me gustaría también que los aquí presentes también intervinieran y debatieran sobre Eastwood, Siegel y Ted Post también, si es posible. Este libro está dedicado al adolescente que fui, un adolescente enfermo de cinefilia que rastreaba los videoclubs de una Cádiz provinciana de finales de los años 80. En ese tiempo y en ese espacio sentimental se fundaron muchas cosas. La expectativa febril de un primer amor, las primeras lecturas más o menos cocientes y esa sensación maravillosa de tener la vida por delante. Aunque luego, Gil de Biedma en el inquietante horizonte, supiéramos que la vida iba en serio. Los videoclubs formaban parte de aquel paisaje, daban sentido a los días de aguacero del invierno en ciernes. Dentro de ellos se podía descubrir un mundo de infinitas posibilidades, muy especialmente en un videoclub llamado Gairo, situado en la calle Cristóbal Colón. Allí no solo se exponían las últimas novedades en VHS, sino que había lugar para recuperar películas de la década de los 70 o de principios de los años 80. Allí
me encontré con un generoso catálogo de películas de Clint Eastwood, cuyo cine ya había formado parte de alguna sobremesa televisiva de algún sábado o domingo ocioso. Algunos de sus westerns habían despertado tempranamente el interés del puber espectador que yo era, coleccionista de estampas de fútbol, sobre todo del Real Madrid, en una caja de lata. Lo bueno de aquel videoclub Gairo, trastienda de una tienda de electrodomésticos, es que no solo alquilabas películas, sino que te las llevabas a casa con su carátula original. Así fui descubriendo un cine de Eastwood completamente desconocido y alternativo al que yo ya conocía, y fueron pasando por el VHS, Escalofrío en la noche, Bronco Billy, El aventurero de medianoche, En la cuerda floja o Ver, aparte de la serie Callahan y de los westerns en donde su popularidad se asentaba. Eastwood poseía otros registros que no me pasaron inadvertidos y que me permitían defenderlo como autor frente a los muy obtusos que me recriminaban que Eastwood era un cineasta reaccionario con un poncho y un revólver como únicos argumentos. El tiempo otorgó a Eastwood estatus de autor, como decían los franceses, y se puso de moda deificar al otrora hombre sin nombre. Pero a mí todo eso me parecía cuando menos oportunista, nadar a favor de corriente, apuntarse al carro y al sol que más calentaba. La vida fue pasando y el cine de Eastwood fue ensanchando sus dominios. En 1992 llegó Sin Perdón. Yo había alcanzado la mayoría de edad y estudiaba la carrera de Geografía e Historia en Sevilla, en uno de esos colegios mayores en donde las noches se hacían largas y tediosas pensando en tu familia, en el fin de semana, en la vuelta al sendero reconocible de tu ciudad. Una de esas noches de insomnio forzado me acuerdo del Wallman, que antiguo, y de la escucha radiofónica de la ceremonia de los Oscar y de lo inmensamente feliz que fui cuando le dieron el Oscar al mejor director a Clint Eastwood, quien también logró el Oscar a la mejor película. Me acordé entonces del videoclub Gairo, de Harry el Sucio patrullando la ciudad de San Francisco, de un predicador galopando misterioso a plena luz del día, de la luna resbalando por la carpa de Bronco Billy, del crepuscular Red Stowell soñando con el gran Ole Opry, meca del country. El triunfo de Eastwood fue también mío, pero él nunca lo supo. A la mañana siguiente, 31 de marzo de 1993, me compré El País y leí con emoción en una cafetería del centro de Sevilla lo que decía el admirable José Luis Guarner, que casi nunca erraba en sus apreciaciones cinematográficas. Mi padre murió en 1994 y empecé a comprender que la vida realmente iba en serio, pero el cine de Eastwood seguía acompañándome y no falté a la cita cuando tocaba estreno de una de sus películas. Y pasaron los años y frente a la hoja en blanco quise contar este breve relato que tiene ahora el lector entre sus manos. Y pensé en Don Siegel, que fue quien mejor comprendió a Clint Eastwood, quien sin duda sentó las bases del cineasta poderoso que terminó siendo. Y también pensé en las casualidades o causalidades vitales y personales, que por ejemplo Eastwood nació el mismo año que nació mi padre, un día de 1930, recién alumbrado el cine sonoro, y que Don Siegel nació un 26 de octubre, el mismo día que yo vine al mundo, y que al final ciertas piezas encajan de forma curiosísima, como si alguien las urdiera sigilosamente. Y aunque yo ya no soy el adolescente que hurgaba en las estanterías del extinto videoclub Gairo, hay algo de aquel muchacho en este hombre que extiende hoy el oleaje de una historia que forma parte del cine americano, una historia en la que caminan juntos e inseparables Don Siegel y Clint Eastwood. Y bueno, sobre Ted Post revisaré su obra, porque es verdad que uno tiene una imagen determinada de algunos cineastas, quizá porque a algunos que somos muy admiradores de Harry el Sucio, pues nos molestó un poco Harry el Fuerte, pero en cierta manera, quizá por eso le cogí manía a Ted Post, de manera, ya digo, totalmente injusta. Pero creo que esa película, en cierta forma, pretendía hacerle caso a la Pauline Kael, que era la crítica que le daba una caña furibunda a Clint Eastwood, y entonces casi parece que Clint Eastwood pide perdón por haber hecho Harry el Sucio, quiere complacer a Pauline Kael haciendo Harry el Fuerte, y al final que a Pauline Kael le sigue dando caña con Harry el Fuerte. Sigue, ¿no? Con lo cual Ted Post le cogí manía porque fue el director, pero es verdad que redefine también mucho el personaje de Eastwood, porque además le cabe el honor de hacer cometieron dos errores, que es la película en la que Eastwood vuelve de su periplo exilio almeriense, y bueno, en cierta manera es importante también en la propia filmografía de Clint. Claro. Una de esas citas tan oportunas o tan brillantes que tú introduces en el libro
Dice que esa película es una especie de estadio intermedio entre el cine de Leone y el cine del oeste que empezará a hacer propio Eastwood, ¿no? Efectivamente, una película bisagra, Claro, que porque es importante. claro, a Clint Eastwood le cuesta mucho trabajo después de haber definido un personaje como el hombre sin nombre en la trilogía del dólar, le va a costar mucho trabajo desembarafarse de ese personaje. En cierta manera, las películas que va a rodar en esos años, incluida La jungla humana incluso, pero sobre todo Dos hombres y una mujer ya con Siegel, todavía hay un híbrido, ¿no? Un poco entre el personaje que define Leone y el que le va a definir también con Don Siegel, ¿no? De hecho, el personaje de La jungla humana, que fue la primera colaboración con Don Siegel, es un referente ineludible de Harry el Sucio. Simplemente que trasladan la acción de Nueva York, la trasladan a San Francisco, pero es una película mucho más primitiva en su desarrollo, pero sin embargo tiene puntos muy interesantes, sobre todo el reflejo de la juventud americana, cómo era en aquella época en la que entraba ya la psicodelia, las drogas, que eso es algo que también tiene mucha importancia y sobre todo digamos que es el reflejo de la sociedad enferma que se ofrece en Harry el Sucio por medio de Scorpio, que es el villano de la función. El gran villano. El gran villano de la función. Yo quería preguntaros antes, Sí. bueno, por lanzaros un poco también preguntas que por curiosidades que uno tiene también sobre cuál es de las 5 películas que hicieron juntos vuestra favorita, ¿no? Si hay alguna entre las de las El 5. seductor. No sé, en el caso de José Manuel. Hombre, tú dices que las dos más importantes son Harry el Sucio y El Seductor, y yo suscribo esa opinión, ¿no? Quizás por diversión, digamos, me resulta mucho más divertida Harry el Sucio, mientras que en El Seductor veo una carga de ejercicio de estilo, bueno, que quizás me disgusta un poco en esa pureza de líneas que tiene Don Siegel. La veo una película un poco atípica, ¿no? Siendo una gran película como es, una película que yo recuerdo que cuando la puso Garci en aquella serie de Qué grande es el cine, la compararon con Buñuel, incluso, porque es verdad que es una atmósfera de sexualidad morbosa que tiene mucho que ver con Buñuel y tal. Pero claro, ver a Don Siegel haciendo el papel de Buñuel, pues prefiero Don Siegel cuando hace de Don Siegel. Me gusta más, ¿no? Ya llevo reconociendo que las dos películas son... A mí El seductor me fascina por una sencilla razón. En mi opinión, es todo cambio de registro que un gran director necesita. Del mismo modo que Spielberg se le asociaba a un determinado tipo de cine y de repente hizo El color púrpura, un poco más adelante El imperio del sol y la lista de Schindler, y se le empezó a respetar. A mí un director como Don Siegel, tanto de cine negro, serie B, un cine un poco... maniatado por los productores y por la insensibilidad de muchos productores que no sabían apreciar su arte, cuando él hace El seductor nos encontramos junto a una película completamente distinta. Como muy bien dices, es morbosa, lujuriosa, enfermiza, asfixiante, pero da un giro a su filmografía bastante interesante. Incluso Eastwood compone un personaje y una interpretación dramática que hasta el momento no había conseguido. Digamos que eso marca en sí todos los buenos papeles que él ha realizado dirigiéndose él en las siguientes décadas, ¿no? Sobre todo un aspecto del seductor que me interesa muchísimo es la música de, como bien decías antes, Lalo Schifrin. La música de Lalo Schifrin en El seductor es para analizarla. Es el puntito que le faltaba a ese cuento gótico más deudor que de Edgar Allan Poe, que de otro. Yo incluso veo más, estoy completamente de acuerdo contigo en la visión de Buñuel, ¿no? Sobre todo esas obras lascivas, ¿no? Esas obras enfermizas, ¿no? A mí El seductor me fascina y además tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas en versión original, recuperarla, ¿no? Porque hacía un tiempo que no la había visto, y sigue creando en mí ese miedo a lo desconocido, ¿no? Por decirlo de algún modo. Este hombre llega a una casa pensando que va a ser el gallito en el corral y al final termina como termina, ¿no? Y sobre todo, para mí Seductor es la mejor película del tándem. Sí que... Algunos os preguntaréis por qué está este libro aquí, claro, porque digo, bueno, si venimos a presentar este libro, ¿qué hace este libro aquí, no? Aparte de que está en inglés y que es muy complicado de encontrar, por tanto no me hace competencia. Sí lo quería traer porque realmente ha sido un libro fundamental para mí, para mi libro también, porque es la autobiografía de Don Siegel, ¿no? Es un libro, ya digo, complicado de localizar. Hoy en día en Internet nada es imposible, como todos sabemos. Pero me gusta mucho traer este libro, ¿por qué? Porque estamos hablando del seductor. Y estamos hablando de esta foto de portada, ¿no? Que precisamente pertenece, ¿no? al rodaje del seductor.
de alguna manera Don Siegel para su libro quiso esta portada y realmente se sentía muy reconocido en esta película en ese sentido, ¿no? Porque era una película quizá su película más atípica, quizá no en la que más se reconozca. Harry el Sucio se reconoce mucho más Don Siegel, pero es una película muy libre, muy valiente, muy audaz. De hecho fue un fracaso absoluto. Gracias a que Harry el Sucio triunfó, pues en cierta manera el fracaso del Seductor quedó un poquito más... Se compensó. Pero claro, a mí me parece muy hermosa esta foto, además porque tenemos a los dos personajes protagonistas de mi libro, pues en un descanso del rodaje, esas pausas del rodaje donde uno precisamente se los imagina conversando. Y aquí atrás también vemos aquello de la Siegel-Film, ¿no? Es decir, como un hombre que luchó de manera encarnizada con la industria de Hollywood, que vio cómo tuvo que pasar de películas en los 40 de gran presupuesto a un cine de serie B, que ya hemos comentado, donde al final los productores cambiaban sus películas y destrozaban lo que él había hecho, donde la libertad del creador no existía para nada, ¿no? Pues al final él consiguió que en sus películas apareciera este Siegel-Film, que viene a ser como una marca como de diciendo yo soy autor, ¿no? Un poco, ¿no? Era esa cosa un poco que Don Siegel siempre luchó y que al final de su vida consiguió, e incluso puso ese Siegel-Film en películas aparentemente tan poco personales como Teléfono con Charles Bronson, pero que realmente él quería, ¿no? Que de alguna forma fuera un triunfo suyo personal, que mucho tuvo que ver también lógicamente su encuentro con Clint Eastwood, porque hacer El Seductor solo puede hacer alguien que tenía muy clara que su carrera, por eso a mí me molesta mucho que la crítica a partir de Sin Perdón viniera a descubrir a Eastwood cuando claro. El Seductor es el 71 y es una película tan valiente y tan arriesgada, en la que además su personaje muere al final de la película, es decir... ya hemos destripado el final, sí, si alguien no lo ha visto. No, bueno, pero quiero decir que es importante también, es verdad, recalcarlo, porque claro, que un tipo que encarna un poco al héroe en ese momento se permita que al final de la película su personaje termine... Claro, exactamente, es lo que antes comentaba. Digamos que es en la película en la que Eastwood se desmarca de ese personaje monolítico que hay a finales de los 60, porque no deja de ser La Jungla Humana y Harry el Sucio, en cierto modo, la misma repetición mucho más evolucionada del personaje que él tenía en la trilogía de Sergio Leone. Y un apunte del Seductor, que es una película que os recomiendo que la veáis si no la habéis visto. A pesar de que al final lo he destripado. Bueno, da igual, pero se disfruta de igual manera. Es sobre todo el tratamiento de la fotografía. Me parece apasionante. El amigo Bruce Surtees, me parece... Sobre todo Bruce Surtees, que pertenece a la familia, porque aquí se trabaja en familia. La familia Malpaso. La familia Malpaso, hasta incluso El Jinete Pálido fue la última colaboración que hizo con Clint Eastwood. Siempre Bruce Surtees se desenvolvía como pez en el agua, en las sombras, en la oscuridad. Era un magnífico director de fotografía de noche. En Harry el Sucio, algunas de las mejores escenas se consiguen de noche. La escena del estadio, la escena de la cruz en la que él agrede a Harry el Sucio. La escena de la cruz es una idea de Don Siegel, que hasta ese punto, digamos, la parte del guión, que estaba de por sí evidentemente creado y elaborado, las ideas de los directores a la hora de potenciar las películas y el clima de las películas, porque esa escena, él quería colocar al inspector Callahan contra ese pedazo de cruz, ¿verdad?, en aquel parque, y el efecto es brutal, sigue siendo impactante, ¿no?, viendo la película hoy, ¿no? Y me gusta mucho en esa escena cómo juega tanto con los planos cenitales. Me gusta muchísimo también la amplitud que se le pueda dar de la manera de enfocar, ¿no?, de la manera de encuadrar esa cruz. Esa escena es muy interesante y sobre todo se ve muy beneficiada, y luego con la posterior escena del estadio con la fotografía de Bruce Surtees. A mí es un director de fotografía que me apasiona. Me apasiona sobre todo por una película que no sé si recordáis, de Bob Fosse, que se llama Lenny, con Dustin Hoffman, una película que tengo pasión por ella. Es una película por la que yo tengo absoluta pasión, y Dustin Hoffman está inconmensurable, tampoco nos salgamos del tema, pero ahí. Y gran parte del éxito de la película es la fotografía de Bruce Surtees, de esa película de Bob Fosse. En este caso en blanco y negro, muy contrastado, con mucho grano. Sí. Habéis empleado, bueno, tú has empleado, Andrés, la palabra respetabilidad, y Luis no la ha empleado, pero ha aludido a esa cuestión, ¿no? Estamos ante cineastas que se han tenido que partir la cara para conseguir la respetabilidad, ¿no? Incluso en este libro se cita otro libro que es básico para
para estudiar el cine del 70, que es Moteros Tranquilos. Sí, de Peter Biskin. Sí, de Peter Biskin, ¿no? Y es un libro que yo he leído un par de veces, porque incluso me sirvió una vez. Libro apasionante. Libro Para una especie de ciclo casero de cine en el que repasamos prácticamente todas las películas que se nombraban en el libro. Y creo recordar que en ese libro no se nombra, o se nombra muy de pasada, a Clint Eastwood. Sí, a mí me llamó la atención, dentro de que es un libro que me apasiona. Bueno, porque es un autor que generacionalmente entraría en el cine de los 70. A mí de ese libro eso es lo único que me choca, y lo único que creo que el libro falla, quizás, es precisamente no solo de Clint Eastwood, sino en la importancia de Don Siegel y Clint Eastwood como tándem, ¿no? Y en el año 71 como año capital, porque Clint Eastwood debuta como director con El Jazo de la Noche, película en la que Siegel es actor, recordémoslo, de Barman. Hace El Seductor y hace Harry el Sucio, ¿no? Son tres películas creo que importantes y que definen una época también. A mí también me llamó la atención esa omisión. Estoy de acuerdo con ese libro que compartís, porque yo también lo he leído, me parece un libro apasionante sobre una época definitoria en lo que es el nuevo cine americano. Entonces quizá vuelve a ir con ese desprecio que todavía... Claro. Porque mira, incluso Román Gubert, que es un crítico por todos reconocido, profesor, en fin, que ha estudiado el cine también fantásticamente, en su historia del cine sigue ninguneando a Clint Eastwood, en su historia del cine, me refiero. Es que en los años 70 Clint Eastwood no dejaba de ser una estrella taquillera muy poco respetada por la crítica. De hecho, como bien dices en el libro, la crítica francesa era la única que reconocía la labor de Clint Eastwood, ya no solo como autor, como cineasta, sino incluso como actor. Era absolutamente ninguneado. Parece que el sitio en la historia de Clint Eastwood llega justamente a partir del año 1992, incluso si me apuras, a esa noche del 30 de marzo del 93, en la que se le da el Oscar de Hollywood. También influyó mucho la situación política de Estados Unidos en aquella época. Él era claramente conservador, la política de Nixon hizo mucho daño, y sobre todo del Watergate hizo mucho daño a la imagen de todos esos actores que defendían, digamos, ¿no?, del bando republicano. Nunca se le tomó en serio, no era respetado ni Don Siegel ni él, como luego serían respetados directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Steven Spielberg. Debo decir, a favor del marco en el que estamos de alcances, que si no me equivoco, que me puedo equivocar, el estreno de Bert en Cádiz fue en Alcances, y recuerdo que si lo que estaba pendiente era el reconocimiento de la respetabilidad de Eastwood como director, en aquel estreno se la ganó desde luego. Yo recuerdo el asombro y el entusiasmo del público ante esa película, ¿no? Por eso claro, pero como yo siempre recalco en el libro, es que antes de ver hizo El aventurero de medianoche, que es una película también para mí notable, y que la gente no parece que un poco también que la deja un poco de lado, crítico francés. Y antes hizo Bronco Billy, que siendo una película imperfecta, también tiene gente que la admiró mucho, como Norman Mailer, ¿no? Precisamente Bronco Billy es la película en la que en Estados Unidos por primera vez salieron los primeros brotes verdes del respeto hacia Clint Eastwood. Porque en el año 1980, con el estreno de Bronco Billy, se le hizo una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y la película que fue el cierre de todo el ciclo de Clint Eastwood fue Bronco Billy. Esa fue la primera, digamos, muestra de respeto hacia la filmografía como director de Clint Eastwood. Y luego en el 85, con la presencia del Jinete Pálido en el Festival de Cannes, como bien dices también, se fue ya, digamos, el espaldarazo, ¿no?, en Europa hacia un director que merecía un reconocimiento por la calidad de sus películas. Y yo en el libro que trato de irme más hacia atrás, es decir, los años 70 en Clint Eastwood, ¿no? Hemos hablado de Un botín de $500.000, una película en la que lógicamente Michael Cimino, un director que luego evidentemente no tenía que demostrar nada, porque luego lo demostró con El Cazador, pero en el que lógicamente la importancia de Eastwood ahí en ese rodaje, porque es una película que yo creo que además entra perfectamente en la línea, digamos, de filmografía que estaba llevando Eastwood en esa época, ¿no? Una película que encaja, ¿no?, que está en plena armonía con el contexto del cine de Eastwood de esos años, y por tanto es una película... Pero con una libertad creativa que asombra, ¿no?, y que honra a Eastwood como productor, ¿no?, porque permitió a este director joven, a Cimino, hacer lo que le diera la gana, y la película tiene un ligero toque
un ligero aire surrealista, con algunos toques muy sorprendentes, ¿no? Como ese coche con el capó lleno de conejos blancos, por ejemplo. Bueno, que es una película que asombra la libertad creativa con la que contó el director, ¿no? Y ahora es un buen momento para reivindicar a Clint Eastwood también, porque yo creo que viene una época en la que ideológicamente se le va a atacar mucho, ¿eh? Ya fue el francotirador, ha vuelto a recuperar los viejos fantasmas de que si es un fascista, si es un racista, si es un reaccionario, todo lo que... No habrá visto la película, porque la película precisamente no va sobre pero eso. ya empezamos... El que critique el francotirador por fascista no ha visto la película. Pues, pero los nuevos círculos... Yo no la he ahora... visto aún, por eso no Pero puedo que los opinar. nuevos círculos de opinión, digamos, están volviendo a... Yo he leído críticos incluso, bueno, respetados, después de decir esto no, evidentemente, ¿no? Pero que ya están diciendo que las películas de Clint Eastwood más progresistas, como Misty River, es que las ha hecho porque porque bueno, adapta una novela y, en fin, le están quitando a Clint Eastwood el valor también que ha tenido de siendo una persona conservadora, ha sido una persona con una mirada crítica hacia América, que la ha desarrollado, pero desde el principio de su carrera. Es que Escalofríos en la noche, por ejemplo, es una especie de cuestionamiento de su propia figura de macho, ¿no? Un poco instalada un poco en la industria, Sí. de tipo duro. Esa película, de alguna manera, es un cuestionamiento suyo personal. Es que Harry el Sucio, en el fondo, no pensamos en el implacable Harry Callahan, pero Harry el Sucio es un pobre hombre, en el fondo. ¿En qué película el policía héroe de la función termina siendo vejado, como en la secuencia en la que aparece confundido con un mirón, ¿no? Y le dan una paliza, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Quiero decir que por eso también Harry el Sucio merecería una mirada un poquito más Que es algo completa. que continúa luego, ¿no? Ese pistolero de Sin Perdón, que está ya tan achacoso que no puede montar en el caballo, ¿no? Que una especie de deconstrucción del héroe de la película del oeste que había sido siempre, ¿no? O esa especie de policía absolutamente agresivo, torpe, que es en un mundo perfecto, una especie también de construcción del inspector Callahan. Yo imagino al inspector Callahan en ese remolque ridículo persiguiendo a ese pobre fugitivo. Y bueno, o ese borracho, una película que a mí particularmente me gusta mucho, ese borracho también degradado, que es el Ben Shockley de Ruta Suicida, ¿no? De Ruta Suicida. Que nada más empezar la película lo ve saliendo del coche, ¿no? Y otra película que recomiendo mucho. Sí. Una película un poco disparatada en el final, pero tiene también muchos elementos de interés, ¿no? También. Sobre la crítica al Estado y sobre la crítica a la sociedad norteamericana, una película también muy interesante. Como me comentaste antes, aparte de Misty River, digamos que es un poco más generalizado. El intercambio me parece una crítica feroz de las instituciones norteamericanas en la era de la Gran Depresión, y ahí demuestra Eastwood una vez más, por enésima vez, en el intercambio, que es un excelente director de actores, y consigue de Angelina Jolie la que me parece la mejor interpretación de largo de su carrera. Efectivamente. Me parece una película durísima, una película de muy interesante y una película que mantiene el pulso narrativo desde el primero al último minuto. Y El Fuera de la Ley, por ejemplo, del que no hemos hablado, es un western muy maduro, un western una película realmente fantástica, importante, sí. que está también en ese periodo previo a la consagración. Por lo tanto, también es un poco reivindicable, ¿no? Según Clint Eastwood, Josie Wells es su personaje preferido. Sí, eso es cierto. Él reconoce que es su personaje preferido. Me gustaría, Luis, que ahondaras un poco cuando hablas de Harry el Sucio y la defiendes con el apasionamiento que muestras en este libro, la comparas en uno de esos párrafos tan iluminadores que tiene el libro de contextualizar las películas en relación con otras películas, ¿no? La comparas con Taxi Driver, la comparas con Bullitt, la comparas con una serie de clásicos policíacos de la época. Me gustaría que explicaras un poco ante el público esas afinidades, ¿no?, entre todas estas películas. Claro, bueno, Harry el Sucio parte de un contexto, bueno, también lo ha comentado Andrés, ¿no? Que es la época de Nixon. Para mí la película, por lo menos lo que yo he pretendido que en el libro expresar sobre la película, es reivindicarla desde el punto de vista de que es una película para mí nada fascista, que es un poco lo que en su momento se comentó. Es una película además que se nutre de un contexto de violencia importante, de delincuencia en las calles, de preocupación también. De hecho, Nixon era un poco esa mano dura que el ciudadano de pie exigía, porque había realmente... Era una época de muchísima violencia en las calles, ¿no? En aquella época. Entonces, el cine, igual que no se dice que Peckinpah es un fascista, el cine es consecuencia, el cine que se hace en esos años es consecuencia un poco también de la época.
Y Harry Callahan es un individualista, una persona que yo diría también que incluso es un nihilista. A mí me hace me interesa mucho. Según la crítica que bien comentas de José Luis Warner, claro, que él analiza más acertadamente que cualquier crítico americano, que él más bien es un nihilista. Y descubrir además que... Y un marginado. También, un marginado, absolutamente marginado. Pero que descubrir que de repente en ese guión inicial intervino alguien como Terrence Malick, te puede llevar a pensar que hay una conexión precisamente con un mundo más filosófico, ¿no? Un entramado un poco. Luego la película, obviamente, como película de acción que es evidentemente más esquemática, ¿no? Pero si sabemos profundizar un poco en los personajes, incluso en la ambigüedad de la relación de Harry el sucio y de Scorpio, en cómo Don Siegel era un tío de izquierdas, por lo tanto en ningún momento él se podía imaginar que la película tendría esa reacción tan enconada, ¿no? Por parte de la crítica, ¿no? Yo creo que en ese sentido la película merece una lectura más profunda, que es la que también pretendo hacer un poco en el libro, ¿no? Pues para que continúes con esa defensa, ¿no? Con la que estoy de acuerdo. Sí, sí. ¿Por qué esa caracterización del malo, del loco, del criminal como hippie? Que es una de las cosas más que pueden chocar más, ¿no? Al espectador de hoy, de las películas de... Quizá, bueno, también es un reflejo también de la sociedad, época, ¿no? Claro, que ya se venía viendo desde la jungla humana. Además, este hombre venía, el Scorpio venía incluso, ya desde el principio no se dice en la película, pero se ve que ha estado en Vietnam, ¿no? Y que es alguien que viene tocado por la guerra de Vietnam. Y no se explica, pero en los primeros borradores de guión se deja entrever ese pasado, ¿no? Y después la cosa de paz y amor, ¿no? Un poco que el personaje en cierta manera pregona, ¿no? En cierta manera, ¿no? Un poco, luego lógicamente es un criminal despiadado. Es un criminal despiadado, pero sí, pero yo creo que, como bien dices en el libro, es fruto de la época. Digamos que es deudor de la época que le toca vivir y las apariencias y el aspecto del malo de la película, pues bueno, del mismo modo que Clint Eastwood es absolutamente pulcro, trajeado, súper peinado, llega este hombre y aparece, pues... Bueno, el peinado se le descoloca. En alguna ocasión se le descoloca. ¿No? A mí me interesa mucho la escena también, que se ha comentado mucho, que también la comentemos un poco, del parque, ¿no? De la cruz, ¿no? Cuando en esa lección de montaje que hace Siegel, llega cuando Harry Callahan hiere a Scorpio, ¿no? Se establece una secuencia de montaje en que los dos personajes un poco navegan a la par, e incluso parece como si Siegel quisiera interrelacionarlos y en el fondo mostrarnos que al fin y al cabo la violencia de Harry no diría que es la misma pero que en cierta manera los equipara de una manera un tanto arriesgada, ¿no? Audaz, pero que también se ha comentado ese capítulo en algún análisis que se ha hecho de la película. A mí de Harry el Sucio me fascina la manera en la que Don Siegel trasladó el western a la ciudad. Es un western urbano, absolutamente, y además sobre todo la manera de mover la cámara. En la escena en la que se hace un auto-homenaje, cuando antes del tiroteo hay un cine y en la marquesina del cine, si os fijáis, pone Play Misty for Me, que era un homenaje a la película que se iba a estrenar de Calofrío en la noche. Luego en primavera, en otoño, con Infierno de Cobarde, exactamente. Pues me fascina la manera de dirigir, como bien resumes ahí en el libro, esa parte del libro es fascinante, porque cuentas cómo se rodó la escena del atraco al banco, cómo él va entrando y cómo él va disparando y va cruzando la calle y la cámara se va moviendo de una manera que parece que estamos en la arena de un poblado del oeste americano. La manera de rodar esa escena es absolutamente western. La manera que él espera encima del puente al autobús western también. Es absolutamente western. Y es algo también muy de Raoul Walsh, ¿no? Esa especie de visión coreográfica de los atracos, ¿no? Es tan western urbano, se puede decir. Sí. Que luego John Wayne, un poco cabreado y celoso de que Eastwood le había quitado un poco el trono, ¿no? Del cine de acción de los 70, va a hacer una serie de películas. Hay dos películas que hace, ¿no? Que una es Brannigan, si no recuerdo mal. Brannigan, exactamente. Y otra... Que es Harry el Sucio. Y otra el último pistolero. Bueno, el último pistolero que es Don Siegel. Sí, bueno, si quieres después hablamos de ella. Pero que John Wayne intenta hacer películas policíacas, sí, en la línea que había marcado un poco Clint Eastwood, sino también un vaquero cowboy en la ciudad, en cierta manera, ¿no? Sí, ¿no? completamente de acuerdo. Marcó un referente en la manera de entender el cine de acción también en los 70. Lo que hay que diferenciar mucho es una película como el de Harry el Ejecutor, por ejemplo, que ya sí directamente es una película ya
más apologética de la violencia, etcétera, ¿no? Aunque también es muy interesante la relación con la, en este caso con la compañera policía, donde se intenta humanizar un poco el personaje de Callahan, pero con Harry el Sucio. Creo que hay que diferenciar un poco la primera película de la serie de otras. No tiene nada que ver. Desgraciadamente esa saga y desde poco un punto, a poco claro, va cayendo como a telefilm. Le da dinero. Incluso tiene factura de telefilm. Y a partir de ahí es donde precisamente se va viendo que cada año, si hace Harry el Ejecutor, ese mismo año estrena El Fuera de la Ley. Si hace Harry el Fuerte, ese mismo año estrena Primavera en Otoño. Más adelante se hace Impacto Súbito, el mismo año hace El Aventurero de Medianoche. Y se hace El Cadillac Rosa, hace Bert. Digamos que son... Y la lista negra, Cazador, y la lista negra también, Cazador Blanco, Corazón Negro. O sea, un poco hay una secuencia ahí. Él aprovecha su estatus de estrella taquillera, hace productos que son los que demanda el gran público, pero permite que con el dinero que gana el estudio le permite hacer esos caprichos, esas películas de autor más pequeñas que son seguros fracasos en taquilla, pero que digamos alimentaban ese deseo, ¿no?, de crecer como cineasta. Yo esperaba antes, Luis, cuando comenté lo de los hippies, que ibas a hablar de primavera en otoño. Por supuesto. Que dice una cosa muy bonita aquí, que es un antecedente de Los Puentes de Madison, ¿no? Una sorprendente película de amor. Es una película todavía hoy machacada, porque Carlos Aguilar, en su magnífico libro también sobre Clint Eastwood, todo se ha dicho en cátedra, también le da bastante caña a Primavera en Otoño, y a mí me parece una película... Primero, me parece muy moderna en el contexto en el que la película se hace. No me parece un telefilm, como se dijo en la época. Es una película que yo la veo muy clasicista, en la línea un poco del cine de Clint Eastwood también, ¿no? Me parece la chica que lamentablemente son de esas actrices, ¿no? Que pasa, claro, que de repente no hacen nada más, pero que hay Kay Lenz, ¿no?, que da como una figura ahí también realmente entrañable en la película, en contraposición con el personaje de William Holden, el cincuentón adinerado y posicionado, que de repente ve una chica hippie y la asiste, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se crea una relación sentimental entre ambos, ¿no? Dos mundos completamente opuestos. Y como Clint Eastwood posa su mirada de cineasta sensible, ¿no?, en esos personajes, a mí me parece digno de destacar, sobre todo en una época en la que lo que se esperaba de él precisamente, trabajar el sucio, era pues otro tipo de planteamiento. A mí me parece Primavera en Otoño, me parece la primera gran película de Clint Eastwood. Escalofrío en la noche, como ópera prima, tenía sus virtudes, tenía sus defectos, pero digamos que en cierto modo el Eastwood clásico de verdad por primera vez lo veo en Primavera en Otoño, por lo que bien dices, se desmarca de esa imagen que tenía o lo que esperaba el público de él y tuvo la valentía de hacer otro tipo de cine. Y has mencionado a Kay Lenz, ¿no? ¿Qué me dices de esa colección de actrices que hacen los papeles femeninos en las películas de Eastwood? Casi todas son actrices que no han tenido luego mucha fortuna, tampoco son actrices sorprendentes o apabullantemente guapas, ¿no? A veces son incluso mujeres con aspecto de mujeres sufridas, paqueteadas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esa galería femenina de las películas de Eastwood, ¿no? No, a mí la verdad es que también, ¿no? Me gusta mucho un poco investigar en esa... Bueno, está Jessica Walter, que era Jessica Walter, el Escalofrío de la noche, que tampoco tuvo una carrera muy interesante. Donna Mills, ¿no?, que era la chica rubia un poco que tenía la relación con él, ¿no? Nos encontramos Elizabeth Harman, ¿no? Elizabeth Harman, que la pobre también acabó como acabó. Joan Harris también, ¿no? También El Seductor. Sí. Son personajes, pero es curioso porque todas esas actrices, en cierta manera, por ejemplo, Jessica Walter viene de hacer un papel importante en el grupo con Sidney Lumet, exactamente. Lo que pasa es que luego, no sé, que quizás sea una maldición, ¿no?, un poco, pero luego no tienen quizás una continuidad hasta que aparece Sondra Luke, ¿no? Que curiosamente Sondra Luke fuera de Eastwood, aquí también hay una mucha polémica, ¿no?, porque incluso hay una famosa autobiografía de Sondra Luke muy dura que no sale muy bien parado con Eastwood, pero incluso Sondra Luke fuera de Eastwood no hizo prácticamente nada, ¿no? Hay una galería ahí de personajes femeninos realmente curiosa, ¿no?, en la obra de Eastwood, y de actrices también. Sí, es como bien dices, ¿no? Me estoy haciendo ahora memoria y no recuerdo una actriz que perdurara en el tiempo. Bueno, sí, hasta que Meryl Streep, ¿no? Ya por ejemplo empiezan ya la... Evidentemente. Pero la época de los 70, incluso Berna Blum en Infierno de Cobardes tampoco ha hecho gran cosa, o sea, no... Y no porque no le reservara buenos papeles, porque incluso en Escalofrío en la noche él queda como secundario, él le cede todo el protagonismo. Bueno, El Seductor, hay que recordar a la gran Geraldine Page, actriz además de, sobre todo curtida en las tablas de los teatros, ¿no? Sí. Que era una actriz fabulosa que, bueno, que también hacía falta tener agallas para
para tener un mano a mano con esa señora, porque Clint Eastwood, con esa fama de actor inexpresivo, tenerse que enfrentar a Geraldine Page. Geraldine Page era duro la cosa. No era fácil, no era para nada fácil, A mí me encanta uno de los aspectos del libro, me gusta muchísimo, está muy bien, este libro está muy bien documentado, magníficamente documentado, y sabe aportar tanto las críticas favorables como las críticas negativas hacia cada una de las películas. Me encanta sobre todo esa guerra, cómo describes esa guerra a lo largo de los años con Pauline Kael, que era el enemigo público número uno de... Decían que había incluso una relación, hay quien decía que a Clint Eastwood le... valga un poco, ahora está aquí mi madre y puede a lo mejor pensar que le ponía a Pauline Kael un poco, ¿no? Que era un poco, que la cosa era un poco aquí, que había una relación un tanto incendiaria en privado, que al final tanto amor y odio, ¿sabes? Un poco terminaba un poco generando... Exactamente, no era normal la inquina, ¿no? Realmente a él le dolía mucho, bueno, le dolía tanto. Yo traigo, bueno, mi casa está llena de este tipo de revistas viejas, me encantan las revistas viejas. Mi mujer aquí presente tiene que sufrirlo porque, claro, en fin, las revistas viejas traen bichos también, ¿no? Pero, claro, para alguien que investiga sobre canción y investiga sobre cine, es fundamental un poco viajar en el tiempo a estas publicaciones. A mí la década de los 70 es mi década favorita en el cine, siempre lo he dicho. Hombre, la edad de oro de Hollywood, por supuesto, por delante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, viene un reportaje, estamos hablando del año 75, febrero, todavía vivo Franco. Clint Eastwood, un hombre tranquilo, ¿no? Entonces, si vemos este reportaje aquí, siempre vamos a ver aquí cuando dice odio la violencia, ¿no? Era como si él tuviera continuamente que pedir perdón por sus películas. Es decir, el odio a la violencia también en cierta manera estaba pensando en Pauline Kael, ¿no? Que confundía persona y personaje, y él en ese sentido le dolía bastante esas consideraciones, ¿no? Aquí vemos el toque erótico festivo de la época, siempre en las portadas de fotogramas tenía que aparecer una chica ligera de ropa, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre, el hecho de que Clint Eastwood, claro, hoy día sería imposible que hubiera un crítico con esa ascendencia, ¿no? Que tuviera ese peso. Hoy día los directores de cine como que les da igual, los críticos. No hay un crítico que sea capaz de... El último gran crítico, que era Roger Ebert, falleció hace 2 años, que era quizás el que su crítica marcaba la pauta al resto, ¿no? Claro, esta señora, imaginad que esta señora tenía tal poder en su época, una señora muy de izquierdas y muy progre y demás, tenía tal poder en la época que a lo mejor una mala crítica de Pauline Kael podía hundir una película. Parece mentira bajo la... Sí, porque era una especie como de gurú, ¿no? Tú la describes muy bien aquí, ¿no? Era alguien que aplicaba las categorías marxistas al cine, ¿no? Y entonces, bueno, el cine estaba dirigido por unos señores muy malos, que eran los capitalistas, ¿no? Y los pobres directores y actores intentaban hacer algo, sí, si los dejaban. Y después caía en unas contradicciones tremendas, porque, por ejemplo, ponía por las nubes Bonnie and Clyde, una película realmente hiperviolenta. A mí me encanta Bonnie and Clyde, me encanta Furpen, pero en cambio, bajo esos mismos parámetros, destrozaba a Harry Sucio, ¿no? Sí, no tenía sentido, es que era absolutamente contradictoria. No sé, yo creo que es lo que tú dices, ¿habría algo personal ahí en el trasfondo? ¿Alguna relación de amor-odio? Algo por ahí soterrado tenía que haber seguro, ¿no? Seguramente, sí. ¿no? De todos modos, volviendo un poco al tema de un Siegel, que para no dejarlo de lado, me gusta mucho sobre todo el comienzo de la relación entre ellos, como bien dices en el libro, porque tenía que ser interesante esas conversaciones que ellos mantendrían, porque era un director ya que poco más venía ya de vuelta de muchas cosas, como bien hablamos antes, venía de las cloacas de la serie B sobre todo en los 50 y los 60 era un mundo peligroso en la industria americana. Hizo cosas buenas en la serie B. Exactamente, no, pero ya no es eso era por mérito suyo, a pesar de los productores y de las compañías, ¿no? Pero sobre todo, lo bueno que hizo es que él se vio beneficiado de Clint Eastwood porque consiguió su lugar en la industria, en la gran industria, y no olvidemos que Clint Eastwood no dejaba de ser un emigrante. Clint Eastwood no era una gran estrella cuando volvió a Estados Unidos en el año 68. De hecho, las películas de la trilogía del dólar se estrenaron unos cuantos años después. El éxito lo había cosechado en Europa. Era un benedizo, además. Totalmente. Era el concepto un poco claro, lo único que tuvo es una serie de televisión a finales de los 50 y los 60 de cierto éxito en la televisión americana, se llama Rawhide. Él tuvo que emigrar para buscarse las papas, hizo la trilogía con Leone,
y en Estados Unidos era completamente desconocido. Entonces fue Don Siegel el que, en cierto modo, encauzó la carrera de estrella de Clint Eastwood, y Clint Eastwood le ayudó también a que él consiguiera ese lugar en la industria que aún no había conseguido. Recordemos que con 40 años es cuando Clint Eastwood empieza a sentarse en la industria, ¿no? Claro, con 40 años. Años 70, 71, él nació en el 30. Él nació en el 30, con 40, O sea, 41 el años, ya era personaje talludito. de Harry el Sulfur ya es un personaje realmente maduro. O sea, que Claro. en ese sentido, pues también es digno de resaltar. Y cómo son los afares en la vida, ¿no? Como un error de transcripción de un nombre, porque hay otro director que se llama Alex Segal, ¿no? Y cómo y al final termina llegando, por un error de transcripción del nombre, termina desembocándose en Don Siegel. Segal. Y Clint Eastwood pregunta, bueno, ¿y quién es este Don Siegel? Porque en principio él realmente no tenía demasiadas referencias de él. Don Siegel tampoco sabía quién era Clint Eastwood, y cómo a partir de ahí nace esta relación, ¿no? Gracias a la cual también uno ha podido escribir este libro. Claro. A mí, sobre todo, hablando de Don Siegel, me parece interesantísima la película de Killers, que aquí, ¿cómo se llama? La de Código de Lampa, la de Killers, que si recordáis una película de John Boorman del año 66, 2 años después, que se llama Quemarropa, bien como la nombras ahí. Lee Marvin y Angie Dickinson. Si a Quemarropa es una película excelente, Código de Lampa lo es aún más. Lo que pasa es que no tuvo esa notoriedad que consiguió la película del 66 de John Boorman. Me parece una manera de tratar el cine negro de una manera un poco más descarada, que como no se había tratado hasta el momento. Es una en el cine película americano. que, así como La jungla humana ha envejecido muy mal, Código de Lampa es una película que se mantiene muy bien. Exactamente. La ha imitado incluso Tarantino, ¿no? Con esos diálogos absurdos entre los criminales, ¿no? En fin, es una película, digamos, en mi opinión es la película más importante, sobre todo por lo que ha supuesto para otros directores, de Don Siegel, sin contar las películas con Clint Eastwood. A mí Código de Lampa me parece para mí su mejor película, indiscutiblemente. A mí lo que os preguntaría también, lo que me sorprende, antes lo estábamos hablando con Javier Miranda, precisamente es como Harry el Sucio, ¿no? Lo rompedor que esa película hoy día vista incluso, ¿no? A nivel incluso visual, ¿no? En comparación a lo mejor con el Siegel más televisivo, ¿no? Por ejemplo, el de Madigan, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Un poco, ¿cómo es posible que Don Siegel, yo os lo pregunto, ¿no? También para enriquecerme también con vosotros, ¿qué opináis un poco de cómo un director puede hacer dos películas tan diferentes técnicamente, estilísticamente? Porque, claro, es curioso, ¿no? Porque Brigada Homicida es una película muy plana, ¿no? Desde un punto de vista visual, ¿no? Es lo que casi de factura televisiva. Exactamente, y en cambio Harry el Sucio es una película a nivel de montaje totalmente rompedora. Es que a mí Don Siegel, ya como comenté antes, me parece un director que donde demostró realmente su valía fue en el cambio de registro que hizo con El Seductor, incluso antes que con Harry el Sucio. Es como tú dices, como que hace algunas películas con una factura más propia de la televisión a finales de los 60 y de repente te hace El Seductor. Precisamente lo admirable de Harry el Sucio, aparte de que sea una película divertida, con la que se disfruta mucho, la verdad, pero no todos van a ser malos momentos, Harry, ¿no? Exactamente. Tiene una estructura de guión y una factura muy sorprendente, ¿no? Que a mí me recuerda a Centauros del Desierto. Incluso está hecha como tallada a grandes bloques, ¿no? Un poco, y los bloques pasan un poco bruscamente de unos a otros, pasa de una escena diurna a una nocturna, y además los bloques casi se podrían separar, ¿no? Se podría hacer una miniserie, ¿no? Con las 4 o 5 grandes partes de la película. Pero es una película que siempre pasa algo. Sí. Es una película que siempre pasa algo. No te da un momento de respiro. No te da un momento de respiro. En la secuencia inicial incluso, ¿no? De la chica de la piscina, inicial, con la música, yo creo, música además casi terrorífica, ¿no? Que se parece mucho también al comienzo de Centauros del Desierto, que también casi de película de terror, con ese ataque de los indios, ¿no? Ese punto de la música que otorga a la película también una densidad de misterio, ¿no? También envolvente, ¿no? Sí. A mí ya hemos hablado de Lalo Schifrin, ¿no? Pero es fascinante también hasta qué punto la importancia de Lalo Schifrin en la banda sonora para dotar a la película de un lenguaje también expresivo realmente. Ahí todo, el cine, cuando se habla del cine como trabajo de equipo, nunca mejor dicho, porque cada actor
aunque no sean actores, pero actores en cuanto a protagonistas de la película que intervienen en la película, en este caso el músico, pues a lo mejor con otra banda sonora la película hubiese sido algo totalmente diferente. No, y además el montaje de la película es fascinante. El montaje. De hecho, se ve que Don Siegel mamó desde el principio lo que son las habitaciones y el montaje y lo que es ese trabajo tan arduo y tan complicado, ¿no?, que es la edición de una película. El ritmo narrativo, el ritmo, el vigor, el nervio de la película, a lo que se le une la música de Lalo Schifrin, la fotografía de Bruce Surtees, me parece ejemplar. De ahí a mí está la grandeza de Harry el Sucio. Mucho más que por el guión en sí, sino me parece de su factura. Es lo que ha perdurado más inteligentemente en el tiempo, más que el guión en sí. Sí, sin duda. Bueno, que la factura depende de un corte de guión muy concreto, ¿no? Una secuencia también que me gustaría comentar, la de las cabinas de teléfono, ¿no? Que es impresionante, ¿no? La secuencia de las cabinas, que además la imitó, por cierto, la película esta de Morgan Freeman, La Hora de la Araña, se imita esa. Y en La Jungla de Cristal y 3, Jeremy Irons jugando con Bruce Willis, también al trote, cerdo policía. Exactamente. El malo, lo decía a Harry Callahan. Sobre la Por cierto, que Andy Robinson, hay que recordarlo, Sí. era sobrino de Edward G. Robinson. O sea, que había un parentesco ahí con el cine negro más clásico. Por eso yo también lo comenta antes José Manuel y también Andrés, lo de una historia del cine americano, porque al fin y al cabo, cuando empieza Don Siegel en los años 30 a intentar abrirse paso en la industria hasta 2015, que estamos hoy, donde Clint Eastwood todavía está rodando, pues efectivamente, es que prácticamente está toda la historia del cine americano ahí, ¿no? Representada en ambos, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría también, no sé, antes de terminar, ¿no?, Que el público también participara. que hubiera alguna pregunta ofensiva incluso. Porque hay mucha gente aquí que ama el cine y me consta que les gusta Don Siegel y Clint Eastwood. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosa, Javier Miranda, que seguro que tiene una pregunta, seguro una de esas preguntas que yo no voy a saber responder, seguro que la tiene Javier Miranda. Tengo preguntas, tengo reflexiones. ¿Puedo hacer una Pues reflexión sí, más que una pregunta? hombre, claro, Sí, por favor. No, a todo lo que habéis añadido, a la escena inicial, que es muy buena de Harry el Sucio, es la sensación de inseguridad que te da desde el principio de la película. Es decir, hay una chica que está en la terraza de su edificio, se va a bañar y aún así la mata. La sensación de inseguridad que te da ese plano de en cualquier sitio te coge la violencia, no estás seguro, pero que informa mucho al resto de la película, desde ese punto de vista. Efectivamente. Y completamente de acuerdo. Ese clima moral tan turbio que tiene la película. Es que incluso la actriz que solamente actúa unos segundos, ¿no?, recibe el balazo y se hunde. Pero es una interpretación fantástica porque lo que transmite esa chica braceando en la piscina es que no sabe lo que le ha pasado. Claro. No sabe, de pronto dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y bueno, ya en la parte Esto viene detrás del asesinato de los Claro. Kennedy, de Martin Luther King, de la Claro, violencia es que vietnam, ese contexto de los locos solitarios que es empiezan a fundamental. disparar. Claro, y esa idea está desde el principio de la película. ¿Y qué me decís de la adolescente violada, bueno, mutilada? Es brutal, ¿no? La Esa secuencia, escena es muy dura. porque Esa escena claro, es muy dura. porque además le arrancan, vamos, que bueno, eso no voy a entrar en detalles, pero realmente para la época, esa película yo además siempre la cito porque había amigos míos, yo afortunadamente en casa me daban libertad, como yo siempre digo, y con 13, 14 años yo pude ver Harry el Sucio, pero yo tenía amigos que no les dejaban ver la película, porque por la fama de película violenta, ¿no?, que tenía, ¿no?, en la época, ¿no? Claro. Y claro, también hoy día cuando vemos cualquier crimen atroz de un adolescente, está en la calle ese debate, porque no es un debate de fascismo o no fascismo, es un debate que yo creo va por otra vía, que es hasta qué punto un individuo que mantiene en jaque a toda una población y que asesina despiadadamente, lo que se pregunta a Harry Callahan, ¿no?, ¿qué hay de los derechos de esta chica, ¿no?, que ha sido, porque todos son los derechos del criminal, ¿no?, de un criminal despiadado como Scorpio, pero él se pregunta desde su ¿no?, está totalmente desubicado y dice, bueno, ¿y los derechos de esta chica? ¿Quién los ha protegido, ¿no? Exactamente. Entonces una película que hoy día todavía en 2015 mucha gente esa pregunta se la hacen, ¿no?, un poco, ¿no? Evidentemente la justicia tiene que seguir su cauce, todos sabemos que hay que creer en la democracia, que la pena de muerte no conduce a nada, pero la película en ese momento concreto de violencia tan salvaje como en la sociedad, pues también responde un poco a... Es que, como bien indicas también, en aquella época, en el año en que se rodó Harry el Sucio,
13.000 personas fueron asesinadas en Estados Unidos. Entonces había una inseguridad en las calles que bien se refleja en esa primera escena, en la que a ti te puede tocar sin venir a cuento, sin comer o sin beberlo. Y además, yo no sé si hay una conexión con el asesinato de Kennedy, que estaba toda la sociedad asesinada con el francotirador que dispara desde una azotea. En verdad, una secuencia muy compleja en realidad, toda la capa de significación que puede tener para empezar una película. Y me parece muy osado, en el 71 empieza una película así. Un asesinato tan gratuito. Cierto. Efectivamente. Siga. ¿Alguna otra pregunta o reflexión también? No sé si había hablado, hablando del montaje, no sé si había hablado de la famosa escena del atraco al banco en Harry el Sucio. Sí. Sí. Supongo que había hablado, que yo no estaba Algo toda la- sí, pero se ha comentado un poco ahí. Sobre todo la manera de rodar, que se rueda como un western. Está rodado como un western. Y él se mueve por la calle, cruzando la calle como si fuera un vaquero en pleno oeste americano. Y además se está comiendo una hamburguesa. Sí, sigue masticándola. El camarero te la dejo aquí. Va, resuelve y luego... Pero se pasa toda la escena masticando. Y saca ese pistolón, ¿verdad? La famosa Magnum 44. el mejor revólver del mundo, Yo capaz. siempre me he preguntado si es algo más legal, porque un policía con ese pistolón yo creo que es ilegal, pero va tranquilamente por ahí, pero bueno. Y sobre todo la famosa escena de si has contado bien, si 5 o 6 balas, si te puedes Sí, considerar afortunado. Pero no, esa es la que... Con el Él hace en la al principio escena del atraco repite, ¿no? y la repite al final, speech, prácticamente. digamos, al sí, principio digamos. y al final, ¿no? Esa escena, normalmente se confunde la escena del Alégrame el día, ¿no? Exactamente, Make Me Day. exactamente. Sí, Se la de impacto piensa súbito. que se piensa que es dejar el sucio de la primera, pero no, Sí, es de impacto hay súbito. una Una trampa de la confusión. memoria. La famosa secuencia, digamos, de diálogo de dejar el sucio es esa. Sí. La famosa, la de... Sí, disparé, Sí, disparé 5 o 6 balas. que y- yo también la reproduzco también Sí, en, exactamente. en el libro, ¿no? Así que bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que podemos. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que profundicéis un poco en estos dos grandes personajes del cine a través de este libro. Muchas gracias, por supuesto, a José Manuel y a Andrés por su presencia. Gracias a ti. Yo creo que nos hemos enriquecido todos, yo el primero. Y gracias, por supuesto, a Alcances, a Javier Miranda aquí presente, por acoger la presentación del libro.